Envió a los lobos. 911, ¿cuál es su emergencia? Laura contestó la llamada que llegó a la estación. Lo había hecho por tanto tiempo que se había convertido en un reflejo para ella siempre que contestaba, pero esa vez se le hizo difícil permanecer apática una vez que reconoció el número. Hola, hay hombres fuera de mi casa. Están tratando de botar mi puerta. Mi nombre es... Se corta la llamada. El miedo en la voz del hombre era palpable y más auténtico que incluso sus llamadas más convincentes. Antes de que quisiera lo dijera, Laura ya sabía cuál era su nombre. Jean Brinster, y que vivía en 71 Pine Ridge. Las primeras veces que llamó fue convincente, también imaginativo. Hubo una llamada que hizo en donde logró enviar un equipo SWAT a la casa de alguien. Otra de sus llamadas de broma jodió tanto a la chica nueva que renunció al día siguiente y cada vez que llamaba se salía con la suya en todo. No hace más de 3 meses, una de sus llamadas de broma mandó a 2 ambulancias tras una pista falsa, desviándose de su llamada original acerca de un accidente de múltiples autos en la autopista que era bastante real. Una madre y un padre murieron en el pavimento mientras que sus hijos observaban aterrorizados. La voz incesante del hombre había repiqueteado en su cabeza desde aquella llamada. Laura conservó una fotografía recortada del periódico local y la pegó en la parte superior de su monitor. El que Jean usara un nuevo teléfono desechable con cada llamada significaba que la policía no estaba interesada en desperdiciar esfuerzos en rastrearlo. Por supuesto, Laura no compartía su desinterés. Comenzó a registrar los números telefónicos con los que llamaba cada vez. De ahí en adelante no le costó mucho rastrear la compra en masa de teléfonos desechables entre los negocios locales del condado. Eso fue todo lo que necesitó para obtener un nombre y una dirección. Hace un año, el Estado se vio obligado a cerrar una de sus instituciones psiquiátricas. Laura escuchó historias sobre pacientes antiguos que causaban problemas en los proyectos de vivienda. A pesar de sus reservas iniciales, fue bastante fácil para Laura infundir una obsesión con Jean en algunos psiquiátricos paranoides. Laura podía escuchar el golpeteo ruidoso en el trasfondo, amenizando por las súplicas de auxilio tartamudeantes de Jean, saboreando el momento antes de enmascarar su gozo con una gran indiferencia. Señor, lo siento mucho. Este número está reservado para emergencias. Por favor, absténgase de hacer llamadas de broma a este número en el futuro. Que tenga un gran día. Mientras acercaba su mano al botón de apagado, podía escuchar las súplicas de Jean volviéndose más frenéticas, embulléndose en gritos de ayuda, en tanto su puerta frontal se hacía añicos. En ese momento, Laura deseó, más que nada, poder quedarse en línea solo por otros segundos más, pero realmente tenía que pasar a la siguiente llamada. Y así damos inicio a Rincón Paranormal. Bienvenidos. Hijo malagradecido. Anteriormente, cuando un adulto le decía a un niño cosas como el diablo te va a llevar o te va a salir el demonio, solo era una amenaza para que hiciera caso y se comportara de mejor forma. De ese modo, los niños y adolescentes casi siempre cumplían con lo que se les ordenaba, es decir, que obedecían. Nunca se esperaba realmente que Satán apareciera y se los llevara. La cuestión es que en aquellos tiempos las palabras tenían realmente un poder asombroso. Y se cumplían, dicen los más ancianos. Mamá, Pedro, ya te he mandado por tercera vez a que busques agua del pozo y no lo has hecho. ¿Cuándo es que lo vas a hacer? Pedro, no lo voy a hacer. Hágalo usted y no me esté fastidiando. Esa fue la respuesta que le dio Pedro a su madre en tono de grosería y mala forma, murmurando para sí mismo diciendo: vieja fastidiosa, no me deje en paz, debería de morirse. En ese entonces Pedro solamente contaba con 11 años.
pero en sus ojos se reflejaba la maldad, odio por los demás. Hablaba cosas como un ser adulto. La forma en la que se expresaba no eran las comunes de un niño de su edad. Era respondón y altanero con su madre y abuela, que eran las únicas personas con quien vivía en su apartado pueblo muy lejano de la ciudad. Pedro, ya está haciéndose tarde para que empieces a alistarte para ir a la escuela, le dijo su abuela. ¿Ya vas a empezar a joderme otra vez? No me alisto aún. Yo me alisto cuando yo quiera, vieja estúpida. Pedro, mi hijo, ¿por qué me respondes así? Yo soy tu abuela. Yo le respondo como a mí se me dé la gana. Así siempre era de altanero con su abuela. La señora no comprendía por qué su muchacho se comportaba así. Dentro de lo pobre que eran, ella tenía una pequeña pensión de su esposo, o sea, el padre de Pedro, el cual se las había dejado y trataba de darle dentro de lo que podía lo que él necesitara, ya sea para sus estudios o lo que él necesitara para que no se quejara y fuese un buen hijo. Pero el comportamiento de Pedro era cada vez más peor, tanto así que en la escuela no tenía compañeros y mucho menos amigos con quienes jugar. No querían estar a su lado porque era mal hablado, vulgar y muchas veces maltrataba a los otros alumnos sin ninguna razón aparente, abusando, sea mayores que ellos o no. En síntesis, así como se comportaba en su casa con su madre y su abuela, así se comportaba con todos, hasta con sus maestros que ya no lo soportaban. Pedro, mijo, ayúdame con los 2 últimos baldes de agua, es que ya estoy muy cansada y me duelen mucho mis brazos. Yo no voy a hacer nada, ni que te fueras a morir del dolor. Debería de aparecerte el diablo y que te lleve por ser mal hijo. ¿Y qué? Que me salga para que veamos quién es más diablo de los dos. Durante la tarde siguiente, Pedro regresaba de la escuela por el mismo sendero que acostumbraba todos los días. El cielo en ese momento se comenzó a nublar y una fuerte brisa con lluvia a cántaros empezó a hacer que Pedro buscara algún refugio. Encontró un árbol para no mojarse. Caía la noche y no paraba de llover. Todo estaba en tinieblas. Los relámpagos iluminaban el árbol donde Pedro se había refugiado y hacía que cubriera su rostro con sus manos, tal vez porque las luces escandilaban sus ojos o por miedo a que un rayo cayera justo donde estaba él. Pensando en esto, tomó la decisión de salir de ahí y seguir su camino sin importar cuánto se mojara con las fuertes lluvias que no descansaban. Aligeró el paso por el camino enlodado y el agua que caía en todas las direcciones por las ráfagas de viento hacían que Pedro no visualizara el horizonte. No veía absolutamente nada más que la bruma causada por la misma embravecida tormenta. Los vientos eran tan fuertes que no dejaban avanzar al muchacho. Daba 2 pasos hacia adelante y retrocedía uno. Parecía que la tempestad o quizás algo más no quería que Pedro llegara hacia su destino. Empezó a sentir miedo, terror profundo y a imaginarse cosas que lo perturbaban más. Solamente quería que el tiempo cesara y llegara a su casa lo más rápido que se pudiera. De tajo la tormenta culminó, ya no había vientos huracanados ni lluvias. De repente la luna llenó saliendo e iluminando el sendero encharcado que conducía al muchacho a su casa. Solo faltaban 500 metros y ya Pedro podía ver a su madre en la puerta de su casa como preocupada porque el que levantaba la mano para saludarle. Tal vez porque el alivio que sintió a ver a su hijo que regresaba sano y salvo a su casa. Pedro también levantó la mano y por primera vez mostró una cara amable ante su madre.
con una medio sonrisa, también por el alivio que sintió de regresar a su hogar en el cual lo querían, pero qué mal agradecido era él. Vio a su madre que empezó a caminar en dirección hacia él, como adelantándose impaciente para abrazarlo, pero Pedro no pudo dar un paso más. Algo lo sujetaba fuertemente a la tierra y veía estático a su progenitora cada vez más lejos con los brazos levantados, listo para abrazarlo. Comenzó a llorar y la conciencia le perturbó estos últimos momentos por todo lo malo que fue con todos, principalmente con la persona que lo había traído al mundo. Supo en ese momento que no la volvería a ver. La tierra empezó a temblar debajo de él, se empezó a abrir en grietas enormes e incandescentes con fuego líquido. Su madre desde la distancia fue testigo de cómo su hijo literalmente se le estaba tragando la tierra. Corría y corría velozmente, pero nunca pudo llegar a salvarlo. Pero alcanzó a escuchar un "perdóname, mamá", mirando a lo lejos cómo la cabeza de su hijo malo pero amado por ella quedaba solamente un cráneo de este. Quemado, hundiéndose lentamente y clamando perdón con voz de ultratumba, disipándose en aquella última noche triste, acalorada, en la que el alma y el cuerpo de su primogénito fue reclamado por este mundo, cumpliéndose terroríficamente las palabras de amenaza que días antes le había dicho a su hijo. El juego de la llamada. Antes de que te explique las reglas del juego, hay una serie de requisitos que es obligatorio cumplir. Primero, tienes que estar completamente solo en casa. Si hay alguien, no va a pasar nada. Segundo, debes de realizarlo bien entre la noche, más allá de las 12. Y por último, tienes que asegurarte de tener todos los teléfonos en la casa. Estos tienen que ser de tu propiedad. No pueden ser de un amigo o de un familiar y da igual si son teléfonos móviles o fijos, siempre y cuando solo tú tengas el control sobre estos una vez hayas cumplido esto. Necesitarás 2 cuartos para poder jugar y ambos tienen que estar iluminados. El resto de la casa no, por razones que explicaré más adelante. Asegúrate de que haya cierta distancia entre los 2 cuartos. O lo vas a pasar verdaderamente mal. Después, deja uno de los teléfonos en una de las habitaciones, cierra la puerta y ve hacia el otro cuarto. Una vez estés allí con el teléfono restante, comienza a llamar al otro cuarto. Si a los 10 tonos no ha ocurrido nada, mala suerte, cuelga la llamada e inténtalo otro día. Si alguna persona llama a cualquiera de los teléfonos o por desgracia llega un mensaje entrante, el experimento habrá fracasado. Y por el contrario, si alguien ha acudido a la llamada, oirás un silencio mortificante, seguido por extraños susurros y sonidos parecidos a muebles moviéndose. No te asustes y por lo que más quieras no cuelgues la llamada, ya que la persona que está al otro lado de la línea lo verá como una muy mala educación, una voz muy gutural, pero manejando de forma perfecta el idioma te va a saludar de manera muy cordial e iniciará una conversación. Primero te va a cuestionar sobre aspectos triviales, pero en cuanto los minutos vayan avanzando, te pedirá cosas más y más personales que te verás obligado a contestar por su gran respeto y cordialidad. Llegará un momento en el que se te va a preguntar dónde está tu cuarto. Y tú, habiendo caído en su manipulación, hazme caso, su poder de convencimiento es increíble, se lo vas a decir, no importa que corras ni que te intentes resistir, no habrá manera de que puedas sobrevivir a eso. Por cierto, si en medio de la conversación le mientes diciendo que tienes poca batería o poca cobertura, no se lo tomará nada bien. Y si de hecho te quedas sin batería, bueno, digamos que
Cortar una conversación es ser muy irrespetuoso. Ten la suficiente fortaleza como para no llegar al extremo de revelar en dónde estás. Pídele por el contrario jugar a un juego. Aquí viene la parte más difícil. Lo de antes no era nada comparado con lo que se viene ahora. El espectro va a salir de su cuarto y va a comenzar a correr la casa. Intentando buscarte, tocará varias veces la puerta de tu habitación y dirá, ¿estás ahí? Y entrará. Créeme cuando digo que sentirás de forma asfixiante una presencia que cada vez más y más se acerca hacia ti. Podrás incluso oír sus pisadas por el pasillo mientras te está buscando rápidamente. Apaga la luz de tu cuarto, escóndete y quédate completamente quieto. No apagues el móvil ni finalices la llamada. Solo no hables. Asegúrate de estar bien escondido y no hagas ningún ruido. Cuando tu invitado toque la puerta, pregunte por ti y entre, sentirás un deseo increíble de salir de tu escondite para acabar con tu angustia. No lo hagas por lo que más quieras. Por muy mal que te encuentres o por más que sientas que la presencia es demasiado fuerte para aguantarla, no salgas de tu lugar de resguardo. El espectro solo se quedará un minuto en tu habitación, hasta que decidas cerrar la puerta y volver a su sitio. Una vez que lo hayas oído, regresar a la otra sala iluminada. Sal con toda confianza. Tu interlocutor dirá que ha disfrutado mucho jugar contigo, pero que desgraciadamente se tiene que marchar. Agradécele la conversación que han tenido y espera a que cuelgue. Todavía no enciendas las luces de toda la casa ni te vayas de donde estás. Has sufrido demasiado, así que te vas a ser recompensado. Pocos minutos después de que haya finalizado el juego, recibirás una llamada. Contesta, porque si no, todo lo que ha pasado será en vano. Aunque si es así como lo quieres, va a ser tu decisión. Y no serás castigado. Una vez que hayas atendido esta llamada, oirás una voz monótona que dirá: seleccione su premio. Si pulsas el 1, podrás escuchar algo muy revelador sobre tu futuro que podrás alterar o dejarlo así como está. Si pulsas el 2, escucharás algo secreto sobre ti que desconocías por completo y que cambiará tu vida. Si pulsas el 3, recibirás una pequeña habilidad que será traducida en la buena suerte. No serán cosas increíbles como ganar la lotería o encontrar incluso al amor de tu vida, pero sí pequeñas casualidades que salvarán tu día a día, encontrando una pequeña cantidad de dinero por la calle, por ejemplo. Aprobar un examen para el que apenas estudiaste, cosas así por el estilo. Si pulsas el 4, tus heridas e incluso quemaduras cicatrizarán con sorprendente facilidad. Si pulsas el 5, la persona a la que más amas también se estará enamorando perdidamente de ti. Si pulsas el 6, al día siguiente encontrarás un objeto que siempre deseaste en el cuarto donde se hallaba el espectro. De nuevo, nada espectacular como un descapotable, pero sí cosas como una nueva computadora, unos billetes de viaje, etc. Una vez que hayas elegido tu premio, la llamada terminará automáticamente. Recoge el otro teléfono, enciende las luces y sigue tu vida como si nada hubiera pasado. Y si estás pensando hacer el juego 6 veces para obtener todos estos premios, la segunda vez que lo intentes, la manipulación que ejercerá sobre ti el interlocutor será ya imposible de evitar. Y hasta aquí el episodio del día de hoy, queridos oyentes de Rincón Paranormal. Espero que les haya encantado, al igual como a mí, narrarles como siempre estas anécdotas e historias paranormales. Así que los veo el día de mañana. Se cuidan mucho. Bye bye.